Un saludo muy especial para todos, mi nombre es Lina Paola López, soy estudiante de Derecho de Uniagraria. En este video hablaremos de una materia muy importante que es Antropología y Sociología Jurídica. Mi grupo está conformado por Lorena Morales, Brian Galeano e Iván Ariza. Durante el desarrollo de nuestra clase hemos leído dos libros importantes que se llaman La violencia en Colombia, tomo 1 y tomo 2. Hemos visto aspectos importantes para nuestro país, pero también estos libros nos han permitido ampliar nuestros conocimientos en torno al tema del conflicto y la violencia que hemos vivido como ciudadanos. También hemos visto aspectos económicos, políticos, sociales y de poder, tanto como la división de los partidos políticos y toda la violencia de los años 50, que son antecedentes importantes que nos han llevado a lo que hoy en día somos como país. Nuestro objetivo con este video es que ustedes puedan ver tres perspectivas diferentes en el tema de la violencia. Logramos hacer una entrevista a una campesina, a un soldado y a un reinsertado. Así que los voy a dejar con las entrevistas y al final del video nos vemos. Realice un breve relato de su experiencia. Soy campesina, nacida en un hogar humilde en los años 56 en adelante. Mi niñez a la orilla de un río, escondiéndonos porque mi padre era un líder y no quería que nos fueran a terminar por el color político al que él pertenecía. Fuimos creciendo poco a poco y fue de desolación, de tristeza, de abandono, porque pues nunca tuvimos la paz que tanto uno desea tener de niño, porque teníamos que vivir a la escondida. Y eso fue una época muy triste, época de violencia, época de dura, en la que la verdad no me gusta recordarlo porque me trae muy malos recuerdos. No tuvimos una niñez como la hubiera querido tener. ¿Paro ahí? Listo. En su concepto, ¿cuál es el origen de la violencia en Colombia? El origen de la violencia en Colombia se debió a esto, a los partidos políticos que se fueron creciendo y fueron dividiendo. Y entonces fueron saliendo más partidos, y para la muestra un botón, a la edad que tengo ya 65 años, hay como unos 15 o 20 partidos y todavía están saliendo más partidos. Y estamos cada día perdiendo la batalla porque cada cual quiere imponer sus ideologías e imponer sus cosas, y los gobiernos no alcanzan para hacer sus proyectos y sus promesas, y por eso Colombia cada día está peor. ¿Cuál fue su papel en el medio del periodo de violencia que ha pasado el país? Mi papel como... Bueno, ya mi niñez, clase, ya uno llega a la edad de formar un hogar. He crecido con mis hijitos, batallando y sufriendo también por todas las necesidades, por el estudio, porque con todas las cosas se dificultan debido a que cada día es más difícil la situación, porque con tantos partidos políticos todos quieren sacar tajada y nadie hace un programa de gobierno que llegue a las partes más vulnerables, y por eso Colombia se está sumiendo en el abandono, porque la parte rural, la parte vulnerable, la parte más pobre, nunca es tenida en cuenta. Siempre me he notado como líder que siempre los gobiernos trabajan de la clase media para arriba, y los de abajo, ¿qué? Los de abajo son los que necesitan para poder organizar y poder traer una mejor transformación a nuestro país y nivelar y igualdad, hacer la igualdad para que Colombia algún día progrese. ¿Qué opina sobre el actuar del Estado en medio del periodo de violencia? Bueno, pues la verdad me da lástima decir esto, pero es la realidad. El gobierno de Colombia tiene una constitución política y se elige gobierno por 4 años, y 4 años son muy poco tiempo para poder realizar algún proyecto que llegue a las partes vulnerables, o que realmente se realicen como se tienen que realizar. Porque desafortunadamente
se hacen los proyectos, pero tienen muchos inconvenientes porque pasan por muchas manos y cuando tienen que llegar a las partes más vulnerables ya no hay dinero, ya todo se ha perdido en el camino, entonces siempre seguimos con las mismas. Los pobres más pobres y los ricos más ricos. Los políticos se quedan con la plata en el bolsillo y los pobres seguimos con las necesidades de siempre. ¿Cuál es su definición de paz? Bueno, paz. Paz es un estado del alma. Es un estado en que todos queremos tener esa paz. ¿Qué es paz? Paz para mí es tranquilidad. Paz es amor. Paz es humildad. Paz es responsabilidad. Paz es respeto. Para poder lograr la paz en Colombia se necesita que se haga un estudio muy profundo a nivel de todas las sociedades de Colombia, de todos los niveles, alto, medio, bajo, para que se haya una igualdad de derechos y que todos tengamos el mismo derecho, no los ricos más ricos y los pobres más pobres. ¿Cómo usted solucionaría un conflicto? Pues tocaría sentarnos a la mesa, poner los puntos de vista y tratar de consolidar con todos los proyectos, con todas las personas que manejan esto y llegar a una igualdad de derechos para todos. Esa sería la solución. Y la paz es eso, igualdad de derechos para todos. Dale. Haga una breve presentación. Hola, muy buenas. Soy el soldado profesional García Reyes Luis, orgánico del Batallón de Mantenimiento de Comunicaciones, 15 años de servicio a la patria. He estado en los batallones de Contraguerrilla 107, Móvil 16, Móvil 17. Me he desempeñado como reoperador. Actualmente en esta unidad me desempeño como técnico, auxiliar técnico de mantenimiento de comunicaciones. En su concepto, ¿cuál es el origen de la violencia en Colombia? La violencia en Colombia ha venido desde hace muchos años atrás, pero para mi concepto lo básico ha sido el narcotráfico, ya que permite el financiamiento de grupos al margen de la ley, lo cual siempre va a estar de injerencia en estos grupos en las zonas más vulnerables del país. ¿Cuál fue su experiencia en medio de la violencia? Así como dije, en varias zonas estuve. Una de ellas fue, que recuerdo mucho, en los Montes de María, donde un compañero cayó en un campo minado un 27 de julio del 2007 a base de los grupos de la FARC. Eso desmoralizó muchos compañeros, subalternos, superiores. Igualmente no se puede uno imaginar la familia. Si así nos afectó a nosotros, imagínense cómo poco a poco ha ido afectando a la población civil estos eventos de violencia. ¿Qué opina sobre el actuar del Estado en medio de la violencia? El Estado colombiano siempre ha estado protegiendo a la población, a los recursos del país, pero le va a quedar muy complicado porque hay zonas donde guerrilleros ya tienen abuelos que han sido guerrilleros y es como algo de familia que se ha ido dando. Súmele a eso, no tienen estabilidad económica, se le ha ido dificultando la educación y ven como último sustento el narcotráfico. Y eso es lo que apoya y cuidan estos grupos al margen de la ley. Y por eso le queda muy complicado al Estado evitar y acabar ese problema de raíz. ¿Cuál es su definición sobre la paz? La paz en Colombia es algo complicado, pero no imposible. Tocaría darle educación a todo el país, que la gente aprenda a conseguir y a sostenerse sobre ella sola, crear una economía básica y que todo el mundo viva en armonía. Pero nada sacamos con que un grupo se movilice o se vaya y lo único que haga es cambiar de nombre. Eso nos queda muy complicado, pero sí se puede lograr si todos ponemos de nuestra parte. Haga una breve presentación suya. Buenas tardes, mi nombre es soldado profesional Iván Alberto, llevo en la institución 15 años, pertenezco en este momento al batallón de mantenimiento de las comunicaciones en Facatativá. En su concepto, ¿cuál es el origen de la violencia en Colombia? Mi concepto del origen de la violencia acá en Colombia
Primero que todo, pues la educación. Segundo, el narcotráfico, porque venimos de unos tiempos muy difíciles que nos dejó el señor Pablo Escobar. Entonces los jóvenes quisieron fue meterse en ese mundo en vez de la educación y todo eso. Y pues en este momento el gobierno está ayudando demasiado en eso, yo creo. Y pues poco a poco esperemos que esta juventud de hoy día pues se supere en ese sentido. ¿Cuál fue su experiencia en medio de la violencia? En medio de la violencia yo ingresé en el 2005 al batallón Palacé de Buga Valle, como soldado regular. Presté mi servicio, estuve en el área de Corinto, Miranda, lo que fue el Cauca, el Palo Cauca, y pues tuvimos fuertes combates con el enemigo allá en ese entonces. De ahí pasé fila a fila a fundar una móvil que pues mi entrenamiento fue en la escuela de dos profesionales ESPRO en Nilo, Cundinamarca. De ahí salimos a fundar la móvil 19 en Nariño. En Nariño en los años 2007, 2008, 2009, 2010 fueron bastante críticos por la razón del conflicto. Ya allá nos vimos, mi compañía Arrasador, nosotros tuvimos días de 27 días que los tengo muy presentes en mi vida, 27 días de combate donde usted ve el compañero mutilado, el compañero herido, enfermo, de todas cosas, pero gracias a Dios y a mi ejército, hoy gozo de mi familia y estoy acá con ellos y gracias a Dios he recuperado mucho. ¿Qué opina sobre el actuar del Estado colombiano en medio de la violencia? En medio de la violencia, de lo que hace mi Estado, el Estado en sí es muy bueno, sino que tengamos en cuenta que no es coger y ya lo va a hacer, no, es una lucha que tiene el gobierno, el Estado, nosotros mismos para aquellos que están fuera de la línea del bien, como se dice, ¿ya? Entonces con más educación, más programas, poco a poco se va saliendo adelante, creería yo. ¿Cuál es su definición de la paz? De la paz, primero que todo, pues venimos de un proceso hace unos años y pues todo el mundo pensó que la paz ya se escribió, se firmó el de paz y ya. No, resulta que es un proceso porque es mucha cantidad, es una lucha que llevan ellos contra el gobierno, pero gracias a Dios el gobierno ha hecho muchos planes, muchos beneficios para estas personas y poco a poco va saliendo. Soy joven a las FARC debido a que había una persecución paramilitar en el territorio donde yo vivía, en los llanos, y tuve que irme para las FARC como un refugio para poder salvar mi vida. Y es así como duro en las FARC alrededor de 18, 19 años. Aprendí mucho dentro de la organización. Fui seguramente privilegiado porque la vida me dio muchas oportunidades adentro para aprender como persona. De esa manera puedo relatar mi vida a grosso modo, como allí se abrieron muchas puertas para yo crecer como persona dentro de la organización y formarme en muchos sentidos. Pero generalmente el ingreso obedece a la persecución paramilitar en la región y el temor de ser asesinado, como pasó con muchos compañeros. ¿Qué piensa de los integrantes del partido de las FARC sobre el conflicto actual del país? A ver, creemos que como integrante del Partido de la Rosa, creemos que, y soy convencido de que el conflicto actual que se vive en el país, la negligencia del Estado y el gobierno colombiano de no implementar los acuerdos de paz como estaban en sus 310 páginas, el Estado colombiano, como es típico en él y el gobierno, lo que ha militarizado sectores sociales, ha militarizado la vida social y no ha permitido generar desarrollo y empleo en los territorios. Es así como los grupos armados han incursionado nuevamente. Y el otro tema interesante es la sustitución de cultivos de uso ilícito. El gobierno ha querido entrar por la fuerza a sustituir cultivos o erradicar cultivos cuando el acuerdo plantea una sustitución voluntaria, sustitución que debe ser concertada con los campesinos, porque sabemos de que el narcotráfico es un combustible de la guerra, pero debe ser combatido con obras sociales, con alternativas, con modelos de vida diferentes al de la guerra. Muy bien.
¿Cuál es su posición frente al proceso de paz firmado con el gobierno colombiano? El proceso de paz fue lo mejor que se puede haber dado en este país. A uno le duele que Colombia no sepa aprovechar este momento histórico que estamos viviendo, que es un acuerdo de paz para vivir como hermanos y vivir como sociedad. Creemos que el paso que dio las FARC como organización armada a firmar un acuerdo con el gobierno Santos, que es un acuerdo con el Estado en sí, no solamente con el gobierno, es la mejor oportunidad para las futuras generaciones y está en nuestras manos, está en las manos de todos los colombianos sacar adelante este proceso de paz. ¿Cuál es su definición de paz? Paz es justicia social, paz es equidad, paz es sentir al otro como mi hermano a pesar de las diferencias, como un compatriota más. Paz es educación, paz es salud, paz es los servicios básicos para vivir. La palabra paz en su conjunto encierra bienestar social, calidad de vida. Muy bien. ¿Cómo es la vida de un integrante de las Fuerzas Armadas Nacionales de Colombia FARC después de la firma del proceso de paz? Relativamente la vida de nosotros es una vida, bueno, estamos en un tránsito de la legalidad, llevamos alrededor de 4 años y estamos aprendiendo muchas cosas que no sabíamos de esta vida legal, esta vida civil, pero es lo cotidiano es trabajar, estudiar, compartir con la familia. Creo que hay más oportunidad de compartir con la familia y vivir como un ciudadano más, como un colombiano más. También tenemos carencia de muchas cosas porque no tenemos acceso a tierras para trabajo, quienes trabajan en el campo, no tenemos, diría, una calidad de educación gratuita para los combatientes. Es complejo, es decir, estamos viviendo el día a día que vive cualquier colombiano del común. Y para terminar, ¿cuáles son las dificultades más comunes que vive un exintegrante de las Fuerzas Armadas Nacionales de Colombia cuando se relaciona con la sociedad? A ver, la estigmatización, creo que si bien es cierto, no podemos generalizar de manera genérica, no podemos decir que es toda la sociedad, pero sí existe una estigmatización y es generada por los medios masivos de comunicación. Somos vistos como terroristas, somos vistos como delincuentes, somos vistos como personas que desahuciamos a la sociedad para algunos sectores. Para otros sectores somos colombianos más que debemos de estar aportando y que estamos aportando. Pero generalmente la estigmatización, que es, reitero, auspiciada por los medios de comunicación, es como uno de los más agravantes y eso es lo que ha llevado seguramente a tantas muertes, porque cuando muere un excombatiente, los grandes medios de comunicación de este país no hacen un eco repudiando el hecho, sino que al contrario lo tratan de justificar con algo que realmente es una vanidad, por decirlo así, que estaba delinquiendo o que es un terrorista, etcétera, etcétera. ¿A qué se dedica un exintegrante de las Fuerzas Armadas Nacionales de Colombia FARC después de haber dejado las armas? Naturalmente al trabajo, a la familia, a salir adelante como persona de bien, vinculado a las actividades comunales, a las actividades de reincorporación, y quiero hacer énfasis en las actividades comunales. Resulta que en los territorios los excombatientes trabajan de la mano con la comunidad, generan obras sociales, generan espacios sociales, espacios de discusión en beneficio de la comunidad. Es allí cuando encontramos excombatientes vinculados de lleno, algunos presidentes de Junta de Acción Comunal, y para eso, para nosotros es muy gratificante aportarle a la comunidad en tal sentido. Esperamos que este video haya sido de su agrado. Además, muchas gracias por acompañarnos hasta este momento. Esperamos que estas entrevistas también les ayuden a ampliar sus conocimientos acerca de la violencia y del conflicto en Colombia. Mil gracias para todos y un saludo de paz de todo corazón de parte de todo mi equipo.